Señor decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, doctor Víctor Anacleto Guerrero, doctor Lorenzo Martín Guamán Vera, expositor de esta noche, público presente, tengan todos ustedes muy buenas noches. Se va a continuar con el ciclo de conferencias organizado por el Consejo Directivo 2013-2014. Invitamos a los abogados presentes a ponerse de pie para entonar las notas del himno al Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Dejamos en el uso de la palabra a nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto Guerrero. Doctor Lorenzo Martín Guamán, expositor de esta noche, estimados colegas, alumnos, público presente. Quiero insistir en nuestra invitación al tercer Congreso Nacional de Abogados, que es el día 16 de septiembre, en que habrán expositores internacionales como el presidente del Tribunal Constitucional de Colombia, que también viene el doctor Ramón Durán Ribalcoa, que es de España, Ramiro García Falconi, que es ecuatoriano penalista, Juan Sebastián Villamil Rodríguez, que es procesalista de Colombia, y los expositores nacionales como Lourdes Floretano, Raúl Chalamé, César Nagasaki, Miguel Rojas, Víctor Rodríguez, doctor Danoso Ordóñez, Juan Carlos Morón Urbina, el vocal supremo, doctor Arévalo Vela, el ministro de Trabajo Villasante, administrativista, el doctor Vargas Oneto y muchos. Y va a haber 3 mesas de trabajo, mañana y tarde, el día viernes, el día sábado también hay exposiciones, y las conclusiones y elección de nueva sede del Congreso, y en la noche pues tenemos el
baile de clausura Colombia Corta, que es gratis para los que se inscriben al Congreso y los que no tienen que pagar 50 soles. Bien, continuando con las exposiciones de los bienes jurídicos, hoy tenemos la presencia del doctor Lorenzo Martín Guamán, quien va a exponer un tema sobre proceso de parte procesal de los servidores públicos, que pido a la doctora Marco que lea su hoja de vida. Muchísimas gracias. Tenemos el agrado de presentar al doctor Lorenzo Martín Guamán Vera. El doctor es egresado de la Maestría de Derecho Civil y Comercial. Tiene estudios de doctorado en Derecho y Ciencia Política. Su cargo actual es juez titular del Tercer Juzgado de Trabajo de Chiclayo, con especialidad en lo contencioso administrativo, laboral y previsional, para quien pido un fuerte aplauso. Se invita al doctor Lorenzo Martín Guamán Vera para que diserte sobre el tema tratamiento procesal de los derechos laborales de los servidores públicos. Buenas noches con todos. En primer lugar, mi agradecimiento al doctor Víctor Anacleto Guerrero, decano de esta ilustre orden, por la oportunidad que me brinda de dirigirme a este selecto auditorio de colegas y estudiantes de Derecho. Bien, el tema: tratamiento procesal de los derechos laborales de los servidores públicos. El tratamiento procesal de los derechos laborales de los servidores públicos puede verse desde diversas aristas, ¿no? En el sentido de que, o atendiendo al régimen al que pertenezcan los servidores públicos. Voy a tratar el tema desde el punto de vista de mi especialidad como juez de trabajo en lo contencioso administrativo, ¿no? Es decir, aquellas pretensiones derivadas de derechos laborales de servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad pública, llámese Decreto Legislativo 276 y otros regímenes especiales que son considerados dentro de la actividad laboral pública, prescindiendo del tratamiento procesal de las pretensiones que corresponden a servidores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, es decir, el régimen regulado por las normas del Decreto Legislativo 728, ¿no? Bien, en primer lugar debemos precisar que el proceso contencioso administrativo es un mecanismo procesal o un mecanismo legal previsto en primer lugar en nuestra Carta Magna, luego regulado a través de la norma legal, que es el texto único ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, y que tiene por finalidad que el órgano jurisdiccional controle las actuaciones de la administración pública. Sabemos que la administración pública muchas veces, sea por negligencia, sea por error, o ya por la mala fe que se ve con mucha frecuencia, incurre en arbitrariedades, incurre en vulneraciones de las normas legales en agravio de los administrados. Entonces, para eso existe el contencioso administrativo, que da la posibilidad a los administrados de recurrir ante el órgano jurisdiccional en busca de tutela jurisdiccional para conjurar ese agravio que se ha producido en sus derechos. La Constitución de 1979, cuando se refería al contencioso administrativo, decía y procesos de impugnación de resoluciones administrativas.
Sin embargo, esta definición es reducida, ¿no? Es sesgada. ¿Por qué? Porque las actuaciones de la administración pública no solo se manifiestan en resoluciones administrativas, es más, no solo se manifiestan en actos administrativos, también se manifiestan en situaciones de hecho, que propiamente, ¿no? Que en estricto legal no son actos administrativos. Sabemos que el acto jurídico es una manifestación de voluntad que reúne ciertos requisitos para su validez y existencia y eficacia, ¿no? Entonces, el acto administrativo es un acto jurídico, pero es un acto unilateral, ¿no? Es un acto unilateral que tiene como autor o emisor al Estado a través de sus los funcionarios, ¿no? que representan a las entidades que forman parte del Estado, ¿no? A las entidades públicas, ¿no? ¿Qué entidades públicas? Eso está regulado en la Ley 27444, Ley General del Procedimiento, Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Entonces, decíamos, pues, ¿no? Las actuaciones administrativas, ¿no? La actuación de la administración pública no solo se manifiesta en actos formalmente, ¿no? Existentes, ¿no? Como puede ser una resolución, un memorándum, ¿no? Un contrato, ¿no? También se manifiesta mediante manifestaciones de hechos, ¿no? Un despido arbitrario, un cese sin necesidad de cursar un documento, ¿no? Entonces, estas actuaciones de la administración pública tienen el órgano de control, que en este caso es el órgano jurisdiccional, ante quienes los administrados que se consideren agraviados pueden recurrir, desde luego, ¿no? Previo cumplimiento de los requisitos de procedibilidad y admisibilidad que establece para la demanda, ¿no? La ley del proceso contencioso administrativo. Bien, ¿qué pretensiones se sustancian en el contencioso administrativo? De manera general, las pretensiones que se sustancian en el contencioso administrativo son, por ejemplo, la nulidad de los actos administrativos, el silencio administrativo se cuestiona a través del contencioso administrativo, las omisiones de la administración pública, ¿no? La administración pública está obligada de repente a cumplir una norma legal, o está obligada a cumplir una norma administrativa y simplemente no lo hace, y con eso vulnera el derecho de un administrado. Entonces, esa manifestación de hecho, ¿no? Es cuestionable también ante el órgano jurisdiccional. Situándonos ya en el tema mismo, tenemos que los regímenes, en nuestra administración pública existen diversos regímenes laborales, ¿no? El régimen laboral de la actividad pública, el régimen laboral de la actividad privada y el régimen especial del contrato administrativo de servicios, ¿no? Que es el caso. Entonces, precisamente el problema, ¿no? que se suscita como consecuencia, ¿no? de la coexistencia de diversos regímenes, ¿no? Que no son diversos precisamente porque solamente por su nombre, sino porque cada cual tiene una regulación distinta que tal vez, no es que tal vez sí, de manera frecuente, ¿no? Con injusticia proporciona derechos distintos, ¿no?
a servidores que desempeñan la misma labor o la misma función, dependiendo de qué régimen estén ubicados, ¿no? Entonces, esta circunstancia también incide en el terreno procesal. ¿De qué modo? Para efectos de la competencia del órgano jurisdiccional. Nosotros, los jueces de trabajo, ¿no?, con especialidades en los contenciosos administrativos, ¿no?, la ley dice que conocemos las pretensiones, ¿no?, de aquellos servidores sujetos al régimen laboral de la actividad pública, ¿no? ¿Cuáles son esos servidores sujetos al régimen laboral público? De manera básica, existe el decreto legislativo 276 y su reglamento, ¿no? El decreto legislativo 276 es la ley de la carrera administrativa, ¿no? Es la norma general que engloba a todos los servidores de la actividad pública, ¿no?, sujetos al régimen de actividad pública. Es del año 1984, ¿no? Pero existen también regímenes especiales, ¿no? Por ejemplo, el régimen de los policías, el régimen de los profesores universitarios, de los docentes universitarios, el régimen de los servidores y funcionarios del Ministerio Público, el régimen de los magistrados del Poder Judicial, el régimen de los profesores. Tienen sus normas especiales, ¿no? Sus normas especiales que se rigen supletoriamente por las normas generales contenidas en el decreto legislativo 276. Pero hay trabajadores de la administración pública que sí se rigen exclusivamente por el decreto legislativo 276 porque no tienen regímenes especiales. Por ejemplo, los trabajadores del gobierno regional, ¿no?, los trabajadores del Poder Judicial, los trabajadores del Ministerio Público también, ¿no? Entonces, los magistrados del Poder Judicial tienen su propia ley, la ley orgánica del Poder Judicial y la ley de la carrera judicial, y supletoriamente se rigen por el decreto legislativo 276, ¿no? Entonces, coexisten estos regímenes, incluso, en cuanto al régimen de la actividad privada, ¿no? Estos regímenes, este régimen está regulado por el decreto legislativo 728, su texto único ordenado, el decreto supremo 003-97, raya luz. Entonces, si bien es cierto, lo detentan trabajadores de las entidades públicas, básicamente es un régimen que se refiere a derechos de trabajadores de las empresas privadas, o sea, donde el empleador es una persona jurídica o una persona natural, una persona jurídica de naturaleza privada o una persona natural, ¿no? Entonces, sin embargo, como les digo, en las entidades públicas se da la situación de que coexisten, ¿no?, regímenes, decreto legislativo 276 y decreto legislativo 728. Por ejemplo, en el Poder Judicial hay trabajadores que están en el régimen del decreto legislativo 276 y otros que están en el régimen del decreto legislativo 728, y los ingresados ya posteriormente están en el régimen del CAS, ¿no? Pero en cambio hay entidades públicas que se rigen de manera exclusiva por el decreto legislativo 728, o sea, el régimen de la actividad privada, llámese SUNAT, SUNAR, ¿no?, CITEL, ¿no?, etc. Entonces, el problema de la competencia viene aquí. Cuando en una entidad pública se vulnera un derecho de un trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada,
Por ejemplo, un trabajador del Poder Judicial, ¿no?, que lo despiden o que vulneran cualquier otro derecho, ¿no?, laboral. Entonces, si él cuestiona ese despido, si él cuestiona ese acto, que a lo mejor es un acto de hostilización, le reducen su remuneración, sin su consentimiento, lo trasladan, ¿no?, a un lugar de repente, ¿no?, lejano de su hogar, de su familia. Entonces, eso es una actuación de la administración pública, porque su empleador es un ente del Estado, el Poder Judicial. Entonces podría considerarse una actuación de la administración pública. El problema no se da, por ejemplo, cuando si en una empresa, ¿no?, de servicios privada o llámese, ¿no?, las empresas agroindustriales, ¿no?, que vemos comúnmente que hay despidos de trabajadores. Ahí no hay problema, porque esa empresa agroindustrial no es una entidad del Estado. Entonces, la competencia se determina por la ley, por la nueva ley procesal de trabajo, ¿no?, que regula el proceso ordinario laboral y el proceso abreviado laboral, ¿no?, y está dirigida a la vulneración de derechos de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada. Ahí no hay problema, porque la actuación, ¿no?, arbitraria, la actuación que vulneró el derecho del trabajador no tiene su autoría, no ha sido emitida por una entidad administrativa, sino por una persona jurídica privada, ¿no? Entonces acá no está el Estado, ahí no hay problema de competencia. El problema de competencia, para efecto por razón de la materia, ¿no?, para efecto del trámite de la demanda judicial, se da cuando coexisten, ¿no?, esos dos regímenes en una entidad pública. Y ese problema teníamos en el trámite de los procesos, ¿no?, porque incluso en las mismas salas laborales, las dos que existen, ¿no?, acá en la Corte Superior de Justicia, no había acuerdo, ¿no? Había unas que decían, no, es una entidad pública, por más que esté sujeta al régimen de la actividad privada, o sea, es una entidad pública, por lo tanto, es un acto administrativo que debe ser impugnado, ¿no?, vía proceso contencioso administrativo. Otros decían, no, está sujeto al régimen laboral de la actividad privada, por tanto, debe ir a los juzgados que conocen conforme a la nueva ley procesal de trabajo, o sea, el régimen laboral privado, los juzgados que funcionan en la Casa Comunal. Pero ya este problema de interpretación de la norma surgía por un lado, ¿no?, de la ley del proceso contencioso administrativo, que decía, ¿no?, o sea, los cuestionamientos sobre los derechos del personal de la administración pública se tramitan en el contencioso administrativo. O sea, ya había ahí, ¿no?, una norma, pero había problemas de interpretación. Y ya fue zanjado ese problema en el último pleno jurisdiccional supremo laboral llevado a cabo en mayo de este año, ¿no? Ya se estableció, ¿no?, que los trabajadores, ¿no?, sujetos al régimen laboral de la actividad privada, aun cuando sean de una entidad pública, la vulneración de sus derechos se tramitan ante el juez que conoce conforme a la nueva ley procesal de trabajo, o sea, el trámite del proceso laboral privado. Bien, entonces, veamos, el Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral ha esclarecido varios temas, ¿no?, que estaban en incertidumbre y que resultan ser muy interesantes porque se presentan con mucha frecuencia, ¿no?, en el trámite en los órganos jurisdiccionales.
ejemplo, un tema recurrente es el despido o cese de los trabajadores sujetos al régimen del contrato administrativo de servicio. Antes de pasar a eso, debo decirles que la ley del servicio civil, la ley civil, la famosa ley civil, la ley 330.057, cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional, ¿no?, hace poco, ¿no?, y que ya ha sido reglamentada y que estaría entrando, ¿no?, o sea, ya estaría aplicándose ya, ¿no?, próximamente. Su finalidad principal es reunir todos estos, ¿no?, regímenes para evitar, ¿no?, estas situaciones controversiales que también tienen que ver con situaciones de injusticia, porque, por ejemplo, como les decía, los trabajadores del decreto legislativo 728 de la actividad, o sea, los trabajadores de la actividad privada, muchos de sus derechos, de manera específica derechos remunerativos, son mucho mayores que aquellos de la actividad pública. Por ejemplo, ellos reciben como aguinaldo, ¿no?, como gratificaciones, un sueldo, una remuneración. En cambio, los trabajadores del sector público, el monto que se fije por decreto supremo, ¿no?, que hasta el año pasado fue de 300 soles y de manera extraordinaria en este año, ¿no?, para fiestas patrias, se ha establecido en 500 soles, ¿no? Entonces, esa circunstancia, lo mismo respecto de la llamada asignación familiar, ¿no?, que los del decreto legislativo 276 creo que reciben algo así como 3 soles, ¿no? En cambio, los del decreto legislativo 728 reciben el 10% de la remuneración mínima vital, que es algo así como 75 soles, ¿no? Entonces, la diferencia es bastante, y lo mismo para efecto cuando cesan, ¿no? Para efectos del cálculo de su compensación por tiempo de servicio. Entonces, o sea, esas circunstancias influyen, ¿no? Entonces, la ley civil trata de corregir, ¿no?, estas desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, ha sido declarada su constitucionalidad, aunque es cuestionable en el sentido de que ratifica, ¿no?, la prohibición del convenio colectivo en materia remunerativa, ¿no?, que era una de las, ¿cómo se llama?, una de las reivindicaciones que pretendían, ¿no?, los trabajadores. Y bueno, otro tema cuestionable, ¿no?, que ha sido resuelto en esta sentencia, ¿no?, de inconstitucionalidad, que resuelve esta demanda de inconstitucionalidad, es el hecho de que se excluye algunas entidades, ¿no?, del régimen civil, ¿no?, como SUNAT, ¿no?, hay otras entidades también, ¿no?, sin justificar por qué razón se les excluye, ¿no? Entonces, bueno, otra de las razones por las cuales, ¿no?, los trabajadores de las diversas entidades del sector público se oponen, ¿no?, a la vigencia de la ley del civil, es el hecho de que van a ser sometidos a evaluación, ¿no?, y temen que eso sea, ¿no?, traiga, ¿no?, o sea, esté dirigido, ¿no?, a un despido masivo encubierto, ¿no? Entonces, o sea, son situaciones controversiales. Ahora, les decía, sobre el caso, inicialmente el Tribunal Constitucional en el año 2010 declaró constitucional el decreto legislativo 1057, ¿no?, que regula el contrato administrativo de servicio. Entonces, en realidad parece que fue decisiones que tuvieron, ¿no?,
un matiz político, ¿no? Porque está comprobado, ¿no? Y precisamente, ¿no? Muestra de ello es el hecho de que el Ejecutivo en el 2012, ¿no? Amplió la gama de derechos, ¿no? que había sido reconocido inicialmente por el Decreto Legislativo de 57 a los trabajadores del CAS, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes tenían solo 15 días de vacaciones, se les reconoció el mes completo de vacaciones, ¿no? Entonces, entre otros derechos. Pero el Tribunal Constitucional en el 2010 dijo que el decreto legislativo 1057 era constitucional, ¿no? Y que por tanto, si se producía, ¿no? un cese o un despido, bueno, hago una aclaración. Despido, se habla de despido cuando se trata del régimen de la actividad privada. Se habla de cese cuando se trata del régimen de la actividad pública. Ya, esa terminología, ¿no? Es cuestión de terminología, ¿no? Entonces, cuando había un despido o cese conforme al CAS, decía que eso no se resarcía vía reposición, no había reposición. Por eso es que inicialmente todas las demandas judiciales que se presentaron para reponerse, ¿no? por trabajadores que fueron despedidos, se declararon infundadas. Iban hasta la Suprema y eran declaradas infundadas, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional había dicho que no procedía el despido, si es que era un despido arbitrario, ¿no? Si es que era un cese arbitrario. Es decir, ¿cuándo era arbitrario? Cuando no había sido hecho conforme, ¿no? a las causales de cese que establecía la ley, ¿no? Por decir, lo contrataban a un trabajador, ¿no? Conforme al CAS por 6 meses, y de pronto al tercer mes, ¿no? por la sola voluntad, ¿no? a discrecionalidad del empleador, le decía, no, ya hasta aquí tu contrato llega, ¿no? ya tu contrato ya te vas, ¿no? Entonces ese era un cese arbitrario, porque no había causal, no había causal ni había habido un procedimiento disciplinario. Entonces el tribunal decía, también fue arbitrario, pero no hay reposición, pues. No hay reposición porque es un régimen especial. Hay indemnización, ¿no? Pero ya el trabajador no vuelve a trabajar. Y el gran problema se presentaba porque la gran mayoría de trabajadores, ¿no? porque el CAS entró en vigencia en el 2008, la gran mayoría de trabajadores ya venían trabajando, laborando en la administración pública, ¿no? bajo la forma de la famosa locación de servicios, ¿no? La locación de servicios, ¿qué es un contrato de locación de servicios? El contrato de locación de servicios es un contrato civil, no es un contrato laboral. El que contrata a una persona, ¿no? para que realice servicios en su favor, bajo esta modalidad de contrato, no está estableciendo vínculo laboral entre él y la persona. No se llama empleador ni se llama trabajador, se llama, ¿no? comitente y se llama locador. Entonces este contrato está regulado en el Código Civil, pero tiene determinadas condiciones que precisamente se diferencian sustancialmente de lo que es un contrato laboral. Entonces, se puede contratar bajo locación de servicios, por decir, ¿no? a un abogado para que preste servicios de asesoría externa, la asesoría externa, ¿no? a una entidad pública o a una empresa privada, ¿no? Pero no hay, a ver, ¿cuáles son los elementos del contrato de locación de servicio? Los elementos del contrato de locación de servicio son la prestación personal, la contraprestación, que se llama retribución, y esos dos nada más, ¿no? En cambio, en el contrato laboral hay 3 elementos, ¿no? La prestación personal, en eso coincide con la locación de servicio. El otro elemento es la remuneración, en eso coincide con la contraprestación o retribución de la locación.
Pero también está el elemento fundamental y distintivo que es la subordinación, ¿no? Por la subordinación, el trabajador, ¿no? Está sujeto a fiscalización, está sujeto a control, está sujeto a órdenes, a instrucciones de su empleador, ¿no? ¿Cómo se demuestra eso? Hay elementos, ¿no? Que a través de la casuística se han ido estableciendo situaciones de hecho que conducen al juez a presumir de que hay subordinación, ¿no? Por ejemplo, le ha cursado un memorando, ¿no? Para que haga tal o cual labor, ha cumplido un horario de trabajo, ha realizado la labor en el centro de trabajo, ¿no? En el centro, en el lugar del empleador, ¿no? Entonces, esos son elementos que podrían configurar la existencia de la subordinación. Entonces, en la administración pública, pues, se ha dado con mucha frecuencia este tema de la contratación por locación de servicios para encubrir una verdadera relación laboral. Entonces, así venían trabajadores, ¿no? Laborando por años, ¿no? Eran en realidad trabajadores, servidores de la entidad pública, pero su contrato decía locación de servicios, ¿no? Locación de servicios. Y luego, cuando entra en vigencia el CAS en el 2008, así abruptamente cambian su modalidad contractual y lo contratan bajo el régimen del CAS, ¿no? Entonces, esta situación, sobre esto se pronunció el Tribunal Constitucional y dijo, está bien, ¿no? Los trabajadores previamente a la contratación del CAS trabajaron bajo locación de servicio que de repente, ¿no? Fue una relación propiamente laboral, ¿no? Encubierta bajo la forma de una locación de servicio. Está bien, pero al firmar voluntariamente el contrato de CAS y con ello mudar de régimen, entonces, o sea, ya renunció voluntariamente, ya mutó, ya prescindió del primer régimen y ya no, pues, ya no se toma en cuenta eso, dijo el Tribunal Constitucional. De verdad era una situación, ¿no? De injusticia, ¿no? Porque lo que pasaba era que no había sido voluntario, ¿no? Sino que obviamente no había ninguna prueba de que había sido presionado, pero sí, pues, o sea, amenazaron a esos trabajadores con despedirlos, ¿no? Si es que no firmaban el CAS. Entonces, por muchos años se ha mantenido esta situación, pero digo, fue una situación de injusticia, pero eso también es relativo, ¿ah? Es relativo porque la administración pública está copada de muchos servidores, ¿no? Que de repente no entraron a trabajar, ¿no? Con las calificaciones necesarias para el cargo que desempeñaban, para la labor que desempeñaban, ¿no? O sea, no estaban calificados. Y esa es una realidad, y precisamente por eso es que hay mucha, disculpen de repente el término un poco crudo, pero hay mucha mediocridad en la administración pública, porque, ¿no? En administraciones, gobiernos anteriores entraron así de ese modo. Incluso, ¿no? O sea, a ver, ¿de cuándo es esta ley? Se dio la ley 24041, ¿no? Para favorecer a esos trabajadores y para flexibilizar de repente la rigurosidad del requisito establecido en el decreto legislativo 276. ¿Qué decía el artículo, o qué dice el artículo 15 del decreto legislativo 276? ¿no? Bueno, en principio, para que un trabajador acceda a la administración pública, o sea, haga carrera administrativa, tiene que ser nombrado, ¿no? Y para ser nombrado, tiene que participar en un concurso público de méritos, ¿no? Que se convoque conforme a las normas establecidas en ese decreto legislativo y en su reglamento, ¿no? Pero hay el artículo 15, ¿no? Que establecía subsidiariamente, ¿no? Que aquellos trabajadores que hubiesen
ingresado, contratados, no nombrados, no hubiesen ingresado por concurso, sino que hubiesen ingresado contratados a realizar labores de naturaleza permanente en una entidad pública. O sea, ¿cuáles son las labores de naturaleza permanente? Aquellas que corresponden, ¿no?, a la actividad normal de la entidad pública, aquellas que son necesarias e imprescindibles para el funcionamiento de la entidad pública. Entonces, ¿qué trabajador que ingresara, ¿no?, de manera contratada, ¿no?, y para desempeñar labores de naturaleza permanente a la entidad pública, ¿no?, y que permaneciera más de 3 años, ¿no?, entonces tenía derecho a ser nombrado, pero previa evaluación, previa evaluación, ¿no? Ya se le eximía del concurso público, pero por el hecho, ¿no?, de haber estado ya 3 años, ¿no?, ahí y porque se había justificado, ¿no?, la necesidad, ¿no?, de sus servicios, entonces era incorporado a la carrera pública, a la carrera pública con nombramiento, porque solo los trabajadores nombrados hacen carrera pública, los contratados no. Entonces, era incorporado previa evaluación, obviamente, de su superior jerárquico, una comisión, ¿no?, que se formara, ¿no?, en la entidad. Pero de pronto se dio la ley 24041 para flexibilizar esta rigurosidad, ¿no? Y esa ley dijo, ¿no?, o sea, los trabajadores que realicen labores permanentes y que hayan trabajado de manera interrumpida por más de un año, ya no eran 3, por más de un año, ya no pueden ser cesados ni destituidos. No pueden ser cesados. Estamos hablando de los servidores de la actividad laboral pública, ¿no?, decreto legislativo 5. Entonces, la ley 24041 dijo eso, pues, ¿no?, que no podía, o sea, les dio protección contra el cese. Les dio protección contra el cese. No los nombraba, no los incorporaba a la carrera administrativa, sino que ya no podían ser cesados así nomás, tenían que ser sometidos a procedimiento disciplinario, ¿no?, para determinar su cese, ¿no? Entonces, fue una norma que protegió, ¿no? Y así muchos trabajadores que de repente, ¿no?, con justicia, ¿no?, y porque hicieron mérito y porque merecían, ¿no?, o sea, se adquirieron estabilidad, ¿no?, en la administración pública, pero también hubo trabajadores que sin merecimiento, ¿no?, adquirieron estabilidad. Entonces, estos eran los trabajadores que de pronto mutaron al CAS, ¿no?, mutaron al CAS. Por eso digo que es bien relativo, ¿no? O sea, por un lado, justicia porque, bueno, ya tenían años ahí, pero por otro lado, había que ver si efectivamente tenían las calificaciones para permanecer ahí, ¿no? Entonces, eso fue lo que inicialmente dispuso el Tribunal Constitucional. Pero ya en el año 2011, la Corte Suprema de Justicia, en una casación, ¿no?, varió el criterio y dijo, no, hay que, o sea, en aquellos trabajadores, ¿no?, sujetos al CAS, y que el contrato CAS haya sido precedido por un contrato de locación de servicios, ¿no?, después tiene que entrar a evaluar ese periodo previo, o sea, el periodo de la locación de servicios, ¿no?, para determinar si efectivamente en el periodo de locación de servicios hubo una verdadera relación laboral, ¿no?, lo que se tenía que determinar en base al principio de primacía de la realidad, ¿no?, y como les había dicho inicialmente, determinar los 3 elementos básicos, ¿no?, del contrato laboral, ¿no?, sobre todo la subordinación, ¿no? Entonces, esa es la tendencia actual que se ha establecido mediante jurisprudencia de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, una sala del Tribunal Constitucional, el pleno del Tribunal Constitucional, no, sino una sala, también se ha pronunciado, ¿no?, o sea, más o menos con esta orientación. Entonces, ahora se evalúa eso, de aquellos trabajadores, ¿no?, que reúnan esos requisitos, ¿no?, entonces
sí, pues son reincorporados. Bien, sobre a ver, un tema importante también que tiene mucha incidencia, mucha frecuencia, ¿no? en casuística es este tema de los sindicatos, ¿no? La nueva ley procesal de trabajo regula expresamente que los sindicatos tienen legitimidad para recurrir en busca de tutela, ¿no? En defensa de los derechos colectivos de sus trabajadores, de sus miembros, ¿no? de los trabajadores sindicados, ¿no? Entonces, pero derechos colectivos. Sin embargo, se ve con mucha frecuencia que asociaciones, sindicatos no, asociaciones, por decir, asociaciones de cesantes, asociaciones de trabajadores de tal entidad, ¿no? reclaman derechos. En primer lugar, derechos que no son colectivos, sino derechos que son individuales. Bueno, en principio, las asociaciones no tienen legitimidad para recurrir en nombre de sus representados. O sea, no tienen legitimidad porque la ley no les ha otorgado tal calidad. Entonces, si ellos quieren recurrir en nombre de sus agremiados, de sus asociados, ¿no? sea para defender sus derechos colectivos o derechos individuales, tendrán que tener un poder expreso, pues, ¿no? Que no se le pide al sindicato cuando se trata de derechos colectivos. Pero en el caso de las asociaciones no hay nada regulado, pues. No hay nada regulado, no tienen ni este privilegio de representación procesal que les otorga la ley a los sindicatos. Las asociaciones no lo tienen, ¿no? Y lo peor que se ve con mucha frecuencia es que van y reclaman en nombre de sus asociados sin acreditar que estos le han dado poder especial, ¿no? Reclaman derechos individuales. Por ejemplo, un derecho colectivo puede ser, ¿no?, el hecho de que se está reduciendo la remuneración, ¿no?, de un colectivo, ¿no?, de un grupo de trabajadores, o que de repente piden, ¿no?, el incremento, ¿no?, de la remuneración. Eso es un derecho colectivo, ¿no? Vemos con frecuencia, ¿no? O sea, las diversas entidades que tienen sus sindicatos reclaman eso, ¿no? Es un derecho colectivo. Pero un concepto remunerativo no necesariamente es remuneración, ¿no? Un concepto que se paga con la remuneración no necesariamente es una remuneración, por lo tanto no puede ser considerarse como un derecho colectivo su reclamación. Entonces hay asociaciones que van en nombre de sus integrantes a reclamar, por ejemplo, que no se le pagó a mis asociados en el monto que correspondía la bonificación dispuesta por el decreto de urgencia 037/94 o la bonificación o el incentivo dispuesto por el decreto de urgencia 088/2001, ¿no? Entonces, eso no es un derecho colectivo, pues, ¿no? Si quiere ir la asociación a reclamar en nombre de sus asociados, tienen que acreditar que sus asociados, ¿no?, le han dado facultades para que reclamen en nombre de ellos. No se puede presumir esa facultad. En el caso del sindicato sí, pero para derechos colectivos, porque así lo dice la ley. Otro tema recurrente, ¿no? Bueno, no recurrente, pero sí interesante. Miren, habrán leído últimamente, de repente, esto que el Tribunal Constitucional ha dejado sin efecto la facultad que había otorgado anteriormente a los tribunales administrativos para que ejerzan el control difuso, el control difuso de la Constitución. A ver, entonces,
¿qué es el control difuso? Bueno, el Código Procesal Constitucional habla de control concentrado y de control difuso, ¿no? Entonces, control de la Constitución significa, ¿no?, que los órganos facultados vigilen, ¿no?, que los operadores del derecho apliquen la ley, o que se creen leyes, se den leyes, ¿no?, o que se aplique la ley o que se creen leyes, ¿no?, en armonía con la Constitución, o sea, que no contraríen la Constitución. Entonces, el control concentrado, ¿no?, lo ejerce el Tribunal Constitucional a través de del proceso de inconstitucionalidad, los requisitos de admisibilidad y procedibilidad, ¿no? Entonces, pero el control difuso, la Constitución dice, y también lo dice el Código Procesal Constitucional, que lo ejercen los jueces, ¿no? Pero los jueces no pueden declarar inconstitucional una ley, ¿no? Simplemente cuando advierten que esa ley contraría, ¿no?, la Constitución, la inaplican al caso concreto, solo al caso concreto. Entonces es un control difuso que es ejercido por el juez, así lo dice la Constitución. Entonces, y el juez no puede ejercer control difuso respecto de una norma que ya haya sido, que su constitucionalidad haya sido declarada o confirmada por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, estábamos hablando, ¿no?, de la ley del servir, ya ha sido confirmada su constitucionalidad, en gran parte, solo una norma nada más ha sido declarada inconstitucional, ¿no? El resto ha sido declarado constitucional. Entonces, el juez no puede dejar de inaplicar la ley, ¿no?, la ley del servir por sobre pretexto del control difuso. ¿Por qué? Porque el tribunal ya declaró su constitucionalidad. Lo mismo sucede con la ley de la carrera magisterial, ley de reforma de la carrera magisterial, ¿no?, de la 29944, ¿no? Entonces, ya se ha resuelto también esa demanda de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional ha confirmado, ha ratificado la constitucionalidad. Entonces, el juez no puede dejar de aplicar esa ley. Por más que al juez le parezca que es injusto lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional, no puede dejar de aplicarlo. Porque el Tribunal Constitucional ya lo aplicó, entonces ya la confirmó, entonces incurre en responsabilidad el juez si hace eso, ¿no? Entonces el juez el Tribunal Constitucional había otorgado a los tribunales administrativos la facultad de controlar vía control difuso, ¿no?, la constitucionalidad, ¿no?, de una ley, y porque aparentemente solo estaba reservada esa facultad a los jueces, ¿no? Entonces el tribunal dijo, sí lo puede hacer la autoridad administrativa, pero solo los tribunales administrativos. Las autoridades administrativas unipersonales no pueden hacerlo. No decía el tribunal por qué los colegiados, ¿no?, los tribunales, ¿no?, administrativos, pero no decía por qué no podía hacerlo una autoridad unipersonal. Bueno, el tema era esto, ¿no?, que en realidad tenía sentido, pues, ¿no?, que esa decisión del Tribunal Constitucional ha sido dejada sin efecto, ¿no?, el año pasado. Entonces, a ver qué pasa. Les cuento un caso, ¿no? Un trabajador había sido contratado por una empresa privada, y esta empresa privada lo estaba obligando a trabajar más allá de la jornada máxima legal, que son 8 horas, ¿no?
promedio de 8 horas, ¿no? Entonces, lo está obligando. Esto es inconstitucional. Y, o sea, ¿por qué? Porque había una norma legal, ¿no?, que decía eso, para el caso específico de la labor especial que realizaba ese trabajador, ¿no? Se decía eso, estaba obligando a trabajar, ¿no? Entonces, la autoridad administrativa del trabajo, que es un órgano unipersonal, ¿no?, administrativo, inaplicó esa norma y dijo, no, esto contraría, esto colisiona con la Constitución. Entonces, que se aplique la Constitución, y sancionó a esa empresa. Entonces, bueno, va al órgano jurisdiccional, pues, ¿no?, en impugnación, ¿no?, la empresa. Bueno, yo declaré infundada la demanda, pero ya después me cambiaron de juego, me parece que me revocaron, ¿no?, la sentencia, ¿no?, sobre la base de lo que decía el tribunal, que quien tenía potestad para aplicar, ¿no?, el control difuso era un tribunal, un colegiado administrativo, y no una autoridad unipersonal, ¿no?, un tema formal nada más, ¿no? Entonces, para mí eso, o sea, es injusto. O sea, ¿cuál es la diferencia? Está bien, aparentemente en un colegiado hay más garantía de repente, ¿no? Eso es muy relativo. Pero yo pienso que, en todo caso, el órgano unipersonal era una autoridad facultada por ley para aplicar la ley, ¿no? La ley, ¿no? No estoy hablando de la Constitución, la ley, ¿no?, la norma legal. Y la norma legal, y para que aplique la norma legal, bueno, tiene que aplicarla bien, pues, ¿no? Y una forma de aplicarla bien es cautelar que esta esté en armonía, ¿no?, con lo que establece la Constitución. Entonces, ¿cuál era el inconveniente? Ahora les digo, ¿no?, que esas facultades que había otorgado el Tribunal Constitucional a los tribunales administrativos, ¿no?, colegiados para que hagan control difuso, ya ha quedado sin efecto, ¿no? ¿Cuál es la razón fundamental? Que dicen que como el tribunal administrativo es el órgano de última instancia, ¿no?, en la vía administrativa, o sea, ya no hay posibilidad de que se revise, ¿no?, esa decisión de control que hizo ese tribunal. Pero ¿cómo no va a haber posibilidad si está el órgano jurisdiccional, ¿no? Esa resolución es impugnable, ¿no? Y el juez es el que va a revisar finalmente, ¿no?, en el contencioso administrativo, es el que va a revisar esa decisión que emitió la autoridad administrativa y determinar si el control ¿no?, el uso que hizo, o sea, está arreglado la ley o no está arreglado la ley, ¿no?, es arbitrario o no lo es. Entonces, pero esas son las razones, ¿no? Y ahorita ya quedó sin efecto porque eso es un precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Bueno, ya para ir terminando, un tema, ¿no?, que se presenta también con mucha frecuencia, ¿no?, en la actividad jurisdiccional, es estos reclamos, ¿no?, estas pretensiones, ¿no?, de los profesores respecto de bonificaciones, ¿no?, que les han otorgado, ¿no? O sea, lo más frecuente es la bonificación por preparación de clase y unas bonificaciones otorgadas por el Decreto Supremo 065/2003, Raya-Yus. El asunto es que en el caso específico de la bonificación por preparación de clases, ¿no?, o sea, dice, ¿no?, o sea, que se les otorgue esa bonificación. Bueno, se otorgó a partir de la modificación de la ley del profesorado que se hizo mediante la ley 25.212 de mayo de 1990, porque la ley del profesorado de 1984 no existía antes, ¿no?, o sea, esta bonificación por preparación de clases. Entonces,
se les otorgó este concepto a los profesores por preparación de clases en 1990, ¿no? Pero es por preparación de clases, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la administración pública seguía otorgando una vez que cesaba. Cuando ya cesaban, los profesores le seguían otorgando, ya, o sea, lo consideraba como un derecho adquirido, ¿no? Como algo que formaba parte de su remuneración, ya no se lo quitaba ya, ¿no? Si bien es decir, ya no preparaba clases, pues el profesor es cesante, ¿no? Preparaba clases solamente cuando estaba en actividad. Entonces, les seguía otorgando. Y bueno, los profesores vienen, ¿no?, a reclamar reintegro. ¿Por qué? Porque se les ha estado otorgando en sumas ínfimas, ¿no? Sobre la base de las remuneraciones permanentes, y la ley decía, ¿no?, dice, ¿no?, que debe ser en remuneraciones totales, ¿no?, que es una suma sustancialmente mayor. Entonces, vienen a reclamar los activos y también vienen a reclamar los cesantes, ¿no? Los cesantes que tienen en sus boletas de pago de pensiones esa bonificación. Bueno, se les otorga, pues no, el reintegro, ¿no?, se les otorgaba, que dicho sea de paso, son millones de soles que debe el Estado, ¿no?, por esa razón, ¿no? Entonces, parece que es una deuda impagable. Entonces, pero, bueno, ya ha cambiado, ¿no?, la orientación casuística ya ha cambiado, ¿no? La Corte Suprema ya ha dicho no, que a los cesantes no les corresponde. ¿Por qué? O sea, la finalidad y la naturaleza, ¿no?, de esa bonificación está dirigida, ¿no?, a los profesores, a los docentes activos. ¿Por qué? Porque solo los docentes activos preparan clase y no lo hacen los cesantes, ¿no? Si bien es cierto, ¿no?, en el proceso no se les va a decir, oiga, ya no le corresponde, quítele eso, ¿no? Porque además eso no es pretensión, ¿no? Pues no tiene por qué pronunciarse por algo que no ha sido demandado, ¿no? Si no estaría poniendo ultra petita o extra petita, ¿no? Entonces, no, simplemente no, se dice, no tienen derecho, por lo tanto, no tienen derecho al reintegro. O sea, si le sigue otorgando la administración pública, o sea, eso no genera derecho para que se le reintegre, ¿no? Pero tampoco el órgano jurisdiccional puede decirle que se le quite, porque además no es pretensión en el proceso. Bueno, espero no haberlos cansado y haber contribuido en algo, ¿no? Honestamente, yo les agradezco mucho la atención. Si tienen alguna pregunta, con gusto, ¿no?, voy a tratar de resolverla. Felicitamos al doctor Lorenzo Martín Guamán Vera por su excelente exposición, para quien pido nuevamente un fuerte aplauso. Invito al público a formular las preguntas que crean convenientes. Doctor, en primer lugar, gracias por la exposición, ha sido muy clara. Y la pregunta es con respecto a los convenios. La OIT, en su convenio 87 y 98, señala los derechos del convenio, sindicalización y huelga. La ley de negociaciones colectivas de la actividad privada señala lo mismo, el sindicalismo, la huelga y el convenio. Pero en la Constitución, cuando habla de la administración pública, solamente señala sindicalismo, huelga, no aparece el convenio, el derecho de hacer convenio. ¿Podría ilustrarnos si aquí ha habido una equivocación del legislador, del constituyente sobre todo, si de los constituyentes, si al hablar de sindicalismo y huelga se entiende que también está
el derecho al convenio, porque teniendo en cuenta los convenios del 87 y 98 de la OIT, que son internacionales y que están que se toman como base para aplicar normas en la Constitución. ¿Nos podría ilustrar sobre eso? Muchas gracias por la pregunta. Lo que sucede es que el derecho de sindicación y el derecho de huelga son dos derechos recogidos en nuestra Carta Magna, pero que a nivel de norma legal son regulados por la Ley de Negociaciones Colectivas, ¿no? Entonces, la Ley de Negociaciones Colectivas habla del derecho de sindicación, ¿no? La existencia de los sindicatos, las facultades, las prerrogativas que tienen, los deberes, las prohibiciones, los derechos, ¿no?, que tienen los miembros de los sindicatos, o sea, los trabajadores, las formas en que se canalizan estos derechos, ¿no?, a través de sus representantes, a través de los dirigentes sindicales ante el empleador. Y uno de estos derechos, pues, ¿no?, es la realización de los convenios colectivos. Entonces, puede considerarse, ¿no?, que cuando la Constitución habla de la sindicación, ¿no?, del derecho a la sindicación, está comprendiendo también el derecho, ¿no?, a realizar negociación colectiva. Solicitaba, el que iba a contratar solicitaba el 10% del monto total de la obra. Es común que en locación de servicios pidan el 10% para, según ahí una de las cláusulas se establece para asegurar el contrato o algo así. ¿Eso es común que se dé el 10% del monto total? Él estaba señalando el monto de sus honorarios. No, el contrato decía, por ejemplo, que el locador va a ganar 58.000, ¿no? Pero en una de las cláusulas decía que él tiene que dar como locador el 10% del monto total para asegurar algo así, como garantía. Incluso te pedía una carta fianza. ¿Eso es común que se dé eso? ¿Es un contrato? No, o sea, eso no afecta. No tiene que ver con la naturaleza del contrato de locación de servicios. O sea, la naturaleza del contrato de locación de servicios está prevista en el Código Civil, ¿no? Los términos en que se realice, ¿no?, el contrato, los términos en que, o sea, el contenido de las estipulaciones, ¿no?, desde luego no deben ser abusivos, ¿no?, en el sentido de perjudicar a alguna de las partes. Ahora, si es que no hubiera norma, que para ser sincero desconozco si hay norma o no hay norma, ¿no?, de que establezca, ¿no?, que la obligatoriedad de que el locador abone ese 10%, no a título de garantía, ¿no? Entonces, si es que no hubiera norma, ¿no?, y al establecerse esta garantía, ¿no?, se estaría perjudicando los derechos del locador, si es que se perjudicase con eso, ¿no? Entonces, desde luego, sería una cláusula abusiva que la ley prescribe de manera general como abuso del derecho. Profesor, disculpe, hacía esta pregunta
cuando usted manifiesta que se entiende que hay convenio colectivo, porque específicamente en el Electronorte, los dos últimos convenios no se están llevando a cabo porque la ley ha prohibido que pacten convenios de la administración pública, y se basan justo en que para la administración pública no rige el derecho a hacer convenios, y de esa manera no han llevado a cabo el convenio, no hay, como se ha venido negociando anteriormente. En este sentido, me parece que la administración pública o CONAFE o la institución que tiene a cargo a esta empresa es la que está siendo arbitraria en este sentido. Ya, es cierto que la ley de negociaciones colectivas está dirigida a los trabajadores de la actividad privada, pero hay que ver cuál es el principio, ¿no? Entonces, el principio es el derecho a la sindicación. Entonces, el derecho a la sindicación lo tienen todos los trabajadores, sea de la actividad pública o de la actividad privada. Entonces, y precisamente ese es el espíritu, ¿no?, de la nueva ley, de la ley del servir, que habla de manera general, ¿no?, porque la ley pública incorpora a todos los trabajadores al servicio civil, ¿no? Entonces, habla de manera general de la negociación colectiva, que desde luego no la permite con respecto de materia remunerativa, pero sí contempla la existencia de negociación colectiva. Y en los hechos, ¿no?, en los hechos hay entidades en las cuales hay servidores sujetos al régimen de la actividad pública, por ejemplo, en las municipalidades, los empleados. Y los empleados celebran, ¿no?, los empleados en la municipalidad, los empleados están sujetos al régimen laboral de la actividad pública y los obreros al régimen de la actividad privada. Entonces, los empleados sí celebran negociaciones colectivas, ¿no? Entonces, puede decirse que el hecho de que se limite, ¿no?, a los trabajadores, aun cuando sean, ¿no?, de la actividad pública, ¿no?, a no celebrar negociaciones colectivas, sería arbitrario, ¿no?, sería arbitrario y contrario a la Constitución. Aunque tengo entendido, ¿no?, que Electronorte es una empresa del Estado, ¿no? Entonces está sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Si está sujeta al régimen laboral de la actividad privada, pueden celebrar sus trabajadores en negociaciones colectivas. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Cuando se dio o cuando entró en vigencia el régimen CAS, el Tribunal Constitucional se pronunció e indicó que este vendría a ser un régimen laboral más. Sin embargo, posteriormente también indicó en unas resoluciones que este régimen, a pesar de que tiene un carácter especial, tiene un tiempo de contrato, siendo que los funcionarios públicos estaban obligados a respetar el tiempo de contrato. Es decir, la persona que estaba contratada bajo este régimen, al culminar este tiempo de contrato, terminaba su relación laboral con la empleadora, siendo que la empleadora, en el caso de no hacer la separación inmediata al culminar el término de contrato, incurría en responsabilidades. Sin embargo, posteriormente, las diferentes instituciones han venido contratando nuevamente por el régimen CAS a la misma persona, sin haber hecho un término de la relación laboral cuando ya había cumplido por el anterior contrato CAS este término. Muchos doctrinarios indican que hacer el régimen CAS un régimen laboral más
no puede culminar la relación laboral solo por el hecho de que en el contrato diga que culmina en tal fecha, sino que tendría que haber una causa justa, un motivo específico para que le digan al contratado por régimen CAS de que ya no puede laborar más. No sé si al respecto existe una resolución del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema que se alinee con esta posición doctrinaria de que tiene que haber una causa justa para que puedan los trabajadores del régimen CAS dejar de laborar para la empresa, para la institución pública. Ya, como lo dije en la ponencia, era muy frecuente que los empleadores interrumpieran el plazo de vigencia del contrato, ¿no? Y cesaran al trabajador. Entonces, eso podría considerarse como un cese arbitrario, un cese incausado, que inicialmente era compensado con una indemnización y, conforme a la casuística ya última, es posible la reposición. Ahora, la ley del CAS establece como una causa legal de finalización del vínculo, ¿no?, la expiración del plazo, el vencimiento del plazo del contrato. Pues sí, contratan al trabajador desde el 1 de enero del 2013, ¿no?, o del 2014 hasta el 31 de julio del 2014. Entonces, o sea, terminó ya el vínculo. Ahora, es frecuente que por la necesidad del servicio los empleadores renueven los contratos, ¿no?, por 6 meses más, incluso hasta de mes a mes, ¿no? En el Poder Judicial sucede así. Hacen firmar contratos los trabajadores cada mes, ¿no? Cada mes tienen que estar yendo a firmar sus contratos CAS, ¿no?, con el fin de evitar esta famosa desnaturalización de los contratos, ¿no? Ahora, el último pleno jurisdiccional supremo en lo laboral ha establecido esto, ¿no?, que si previamente digo que un pleno jurisdiccional supremo en estricto no es vinculante. Lo que es vinculante son los plenos casatorios que están previstos en el Código Procesal Civil, pero el pleno jurisdiccional supremo no es vinculante, pero obviamente como quiera que es adoptado por la máxima, ¿no?, instancia del Poder Judicial, es respetado por los demás órganos jurisdiccionales, ¿no?, de jerarquía inferior. Entonces, el Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral último, ¿no?, ha acordado que si un trabajador, ¿no?, cuyo contrato, ¿no?, CAS ha finalizado y continúa trabajando, ¿no?, sin contrato, entonces se considera que ese contrato CAS, esa relación CAS, se ha desnaturalizado y por lo tanto ya se trata de una relación laboral de naturaleza indeterminada, es decir, habría adquirido la estabilidad. No habiendo más preguntas, invitamos a nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto Guerrero, para la entrega de un diploma de reconocimiento y un presente. Doctor Lorenzo Martín Guamán Vera, el Colegio de Abogados se entrega de ser presente por su brillante exposición en tratamiento procesal de los derechos laborales del periodo público. Asimismo, hacemos entrega del presente, doctor, y pido siempre el apoyo de nuestro colegio que va en bien de todos los abogados y obviamente de la sociedad.
que seguir invitándolos a que también hagan el efecto multiplicador, lo que se lleva al Congreso para las ponencias, más o menos unas 20 ponencias a 25 este Congreso Nacional. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.